¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Hace un par de meses, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional más trascendente al Poder Judicial, lo que permite apostar a la justicia constitucional. Una de las principales finalidades de la reforma es robustecer el rol de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, para que pueda interpretar y defender con más fuerza y con más eficacia los derechos y las instituciones que nuestra Constitución establece. El otro gran eje de la reforma es la consolidación del sistema de carrera judicial. Por primera vez se establece el ingreso, formación y permanencia de las personas juzgadoras, así como todo el personal jurisdiccional se sujetará a una legislación que garantice la meritocracia, la profesionalización y la igualdad de oportunidades. Otro punto relevante de la reforma es el reconocimiento al Instituto Federal de la Defensoría Pública y establece que los defensores públicos deberán ser formados y seleccionados por la Escuela Federal de Formación Judicial mediante concurso de oposición para garantizar su excelencia. El tema de esta tarde es la reforma constitucional al Poder Judicial Federal. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, como un gusto, como todos los jueves, saludarte en una emisión más de este programa Hablemos Derecho. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también darle la bienvenida a todas las personas que muy amablemente nos sintonizan como cada jueves. Recuerde que este espacio, este programa se transmite cada semana a las 6 de la tarde, los jueves a las 6 de la tarde, a través de la señal de TV UAC. En televisión abierta es el canal 24.1, el 124 en el sistema Megacable, el 24 de Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por cable. Además de que puede sintonizarnos por medio de nuestras redes sociales. Puede buscarnos en nuestro canal en YouTube, que se llama Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo completo, y también en Facebook, que es Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Por estos medios usted puede ver el contenido semanal completo de nuestros programas, si quiere ver nuevamente esta emisión o alguna otra, algún tema relevante que a usted le haya parecido interesante y quiera volver a verlo, es por este medio que lo puede hacer. Además, lo invitamos a que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios, sus preguntas o incluso si requiere asesoría jurídica. Este consultorio jurídico de TV UAC está abierto permanentemente para usted y le puede brindar orientación jurídica de manera gratuita. Además de que pues lo invitamos a que nos haga llegar sus dudas recurrentes, porque de este medio es que el programa se nutre. Buscamos expertos en la materia precisamente para abordar o disipar dudas del público en general, incluso de nuestros compañeros colegas, porque este espacio es precisamente pues de aprendizaje, es buscando siempre una orientación y una orientación jurídica adecuada. Entonces, pues estamos ahí al pendiente siempre de ustedes de manera las 24 horas. Oye, nada más nos faltó, licenciada Laura Méndez, señalar la repetición de los domingos. Este programa también se repite los domingos de 4 a 5 de la tarde también para que, pues nos pueda ver en televisión, como lo comenta la licenciada Laura Méndez. Bueno, por demás, un tema muy importante, son varios puntos que tratar en lo que tiene que ver con la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. No menos importante, y nuestro invitado, un especialista y un apasionado del derecho, por supuesto, estudioso, con él abordaremos todo lo que tiene que ver con esta reforma. Creo yo que, ahora sí, como dirían los clásicos, de gran calado, desde la última de 1994, correcto, y que bueno, pues qué mejor que nos pueda comentar nuestro invitado, incluso
lo que tiene que ver con el Tribunal Colegiado de Apelación, ¿no? Ya lo podremos comentar y estaremos disipando esas dudas. Licenciada Laura Méndez, si puedes presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto, y como ya lo adelantó al inicio de este programa, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, y para eso nos acompaña a la distancia el maestro Norberto Valladares. Él es, para que usted lo conozca mejor, es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica por parte de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Cursó la maestría también en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac del Norte, en Huixquilucan, Estado de México. Obtuvo el grado de maestro en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, así como el diplomado en Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Entre otras muchas actividades, el maestro Norberto se ha desempeñado dentro de la Procuraduría General de la República, además de que ha sido docente, es docente, catedrático, y actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, investigando delitos federales, en particular los referidos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. A la distancia le enviamos un afectuoso saludo. Maestro Norberto, le agradecemos también que haya aceptado la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Laura. Buenas tardes, licenciado Gerardo. Es un honor para mí estar en su programa Hablemos Derecho, de TV Universidad Autónoma de Querétaro. Buenas tardes y muchas gracias. Pues maestro, entremos en tema porque luego el tiempo es nuestro peor enemigo en este espacio. Nosotros nos habíamos quedado, maestro, en la escuela, que hablábamos, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentábamos de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales unitarios de circuito y, por supuesto, del juez federal. Si nosotros interponemos un amparo, por supuesto, directo, indirecto, no me voy a meter ahorita a desmenuzar todo ese tipo de cuestiones, pues nosotros recurríamos a un juez federal. Si estamos hablando de delitos o de competencia federal, pues acudíamos, repito, con un tribunal unitario. Pero para entrar en esos temas, maestro, y que me puedas comentar en qué consisten los tribunales ahora de apelación, me gustaría primero que nos dijeras entonces cuáles son los antecedentes de esta reforma, por supuesto, pasando por los tópicos más relevantes que tú consideras que dieron esta reforma constitucional. Claro que sí, maestro Gerardo. Pues bien, esta reforma, como ya lo habías comentado, una reforma que puede considerarse integral, una reforma que transforma al Poder Judicial de la Federación desde aquel año de 1994, cuyo inicio de vigencia fue precisamente en enero del 95, pues puede considerarse una reforma de gran calado. Y es de gran calado porque el señor ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, cuando toma posesión de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en un espíritu autocrítico, lleva a cabo un diagnóstico de cómo se encontraba el Poder Judicial de la Federación, es decir, cómo toma las riendas de la Suprema Corte de Justicia y también del Consejo de la Judicatura Federal. Me voy a permitir rápidamente establecer el punto relevante de ese diagnóstico, en donde él precisa muy puntualmente cómo se encontraba prácticamente el Poder Judicial de la Federación. Y manifiesta lo siguiente: los jueces federales no siempre se conducen con la ética, con el profesionalismo, independencia e imparcialidad que deberían observar en sus funciones. Muchas veces sucumben ante intereses mezquinos. Los cargos que deberían ocuparse por méritos se otorgan a familiares y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos antes que servir a la justicia. El sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar que quienes lleguen a ser juzgadores sean las personas más honestas y más preparadas. Tampoco se ha podido desterrar la corrupción, sino que por el contrario, la endogamia y el amiguismo han producido redes clientelares muy arraigadas en las que se trafica con plazas, se intercambian favores o peor aún, se pone precio a la justicia. Resume prácticamente con esta lectura de este diagnóstico que lleva a cabo
el ministro presidente, y que además forma parte de la exposición de motivos de la reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, que se presenta el 12 de febrero del 2020. Exposición de motivos, proyecto de iniciativa de reforma constitucional y de leyes secundarias que iniciaron un año antes, el 21 de octubre del 2019, con los trabajos interinstitucionales en la Cámara de Senadores, en donde se reúnen los titulares del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, del Fiscal General de la República, de la Secretaria de Gobernación y también del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. La intención era llevar a cabo trabajos de cooperación institucional para transformar el Poder Judicial de la Federación. Y ya lo mencionaste anteriormente, Gerardo, hay unos ejes o líneas muy en particular que establecen el camino de esta reforma. Fortalecer la carrera judicial, fortalecer el rol del Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia, solamente estableciendo las funciones prioritarias relevantes que debe resolver, darle el peso que debe tener al Instituto Federal de Defensoría Pública, defensores públicos federales más cercanos a la gente más necesitada, más marginada y discriminada en este país, y obviamente la transformación del Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Federal de Formación Judicial. La Escuela Judicial que tiene un papel establecido en la reforma y que ya se encuentra previsto en los artículos constitucionales, no solamente de formación, de capacitación y actualización de los servidores públicos que forman parte del Poder Judicial de la Federación, sino además llevar a cabo en forma transparente, en forma responsable, profesional y honesta, los concursos de oposición, estableciendo las bases para que se pueda lograr por mérito propio el escalamiento, el escalafón, y obviamente que las juezas y los jueces, magistradas y magistrados de este país puedan llegar a esos escaños, a esos lugares, por sus méritos, por sus conocimientos, por sus destrezas y habilidades. Obviamente, lo más importante de esta reforma, y que ya me adelantaste algunas de las preguntas, la transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación y la creación de los plenos regionales, además de establecer que la Suprema Corte de Justicia podrá crear o establecer precedentes judiciales. Creo que son los puntos más importantes que en tu programa podemos explicar, podemos analizar y desmenuzar en su momento. Ahora bien, tenías mucha razón, en la escuela, en las facultades de Derecho, lo primero que nos hacían referencia en cuanto al Poder Judicial de la Federación, cómo se depositaba, quién lo ejercía. Y con esta reforma constitucional nos debe quedar claro y tener muy presente que el Poder Judicial de la Federación se integra por una Suprema Corte de Justicia, por un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también por tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito, los jueces federales, con esta posibilidad de paridad de género, algo muy relevante en la reforma constitucional, la posibilidad que un 50% de los jueces federales se integre por mujeres y otro 50% por hombres, y esto mismo suceda para las magistraturas, es decir, magistradas y magistrados de los órganos colegiados en la misma proporción. Creo que son los puntos más relevantes y los antecedentes que dan cabida a la posibilidad de tener un Poder Judicial de la Federación más acorde a la coyuntura y al contexto actual. Sí, sin duda, maestro, has esbozado perfectamente bien los puntos torales de la reforma, pero a mí me gustaría preguntarte, comentarte en tu campo forense, en tu ejercicio profesional del día a día, ¿cómo visualizas, qué beneficios le encuentras a esta reforma constitucional? Porque mira, déjame te comento, aquí hace un par de meses tuvimos a una compañera de esta facultad, correcto, hoy jueza federal en Estado de México, ¿verdad? Estado de México. Y comentaba que verdaderamente con una gran emoción, comentaba que incluso hace tiempo y cuando ella estudiaba, igual que uno como estudioso del derecho, estudiante del derecho, porque no deja uno de aprender día a día el derecho, pues verse como juez era así como algo de, no, pues tengo que tener muchas canas y me voy a esperar mucho.
y ella participó en este último proceso de examen en donde fueron alrededor de casi 400 mujeres, porque fue exclusivamente para mujeres, y ella obtuvo una de las 25 o 30 plazas, Sí, muy pocas. 25 o 30 plazas que hubo en este momento en el Poder Judicial Federal. Y entonces vemos también jueces muy jóvenes, muy sensibles, muy comprometidos. Pero tú en tu experiencia profesional, estimado maestro, porque, pues bueno, tienes un área de altísima responsabilidad dentro de la Fiscalía General de la República, como lo es la delincuencia organizada, que paréntesis aquí, ojalá la vida y el tiempo nos dé para que podamos en otro programa hablar única y exclusivamente de delincuencia organizada, estimado maestro, pero ¿cómo lo ves tú? Porque habrá muchísimos amparos que te interpongan, ¿correcto?, en el ejercicio profesional. ¿Cómo ves tú, cómo visualizas de forma operativa esta reforma constitucional? Muy bien, Gerardo. Pues fíjate que esta reforma tiene impacto social enorme, no solamente por el ejercicio de las y de los servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Federación, desde los juzgados hasta el máximo tribunal, sino además porque hace posible el acceso a la justicia a través de la Defensoría Pública Federal, es decir, la posibilidad que las personas que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado particular puedan acercarse a la Defensoría, y obviamente una Defensoría que tiene criterios muy bien establecidos, delineados tanto en la Constitución como en la ley orgánica actual, que déjame comentarte que a partir de esta reforma tiene que haber una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, sumándose una ley de la carrera judicial. ¿Esto qué significa? Que las y los jóvenes que egresen de escuelas, facultades de derecho de este país puedan accesar desde las categorías más básicas a pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Los que tenemos más de 20 años en el ejercicio profesional sabemos que estaba vedado la posibilidad de ingresar por mérito propio al Poder Judicial de la Federación, y esto afortunadamente puede hacerse posible a través de estos cambios constitucionales que darán pie no solamente a una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino además a una ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, que permita que se pueda accesar a la categoría de oficial judicial, actuario, secretario proyectista de acuerdo, secretario de estudio y cuenta, juez de distrito, magistrado. La oportunidad creo que va a estar muy bien establecida en esta ley de carrera judicial, y una vez que tengamos juezas, jueces, magistradas, magistrados, defensores públicos con los nuevos criterios de formación que establezca muy claramente tanto la Escuela Federal de Formación Judicial como el Instituto Federal de Defensoría Pública, tendremos servidores públicos más cercanos, más sensibles a la población, con una preparación no solamente en el ámbito jurídico, sino en el aspecto humanístico, social, y obviamente con un conocimiento pleno de los derechos humanos, de la perspectiva de género y de los temas más relevantes que tienen que ser resueltos por nuestros tribunales federales. También es importante mencionar algo: el máximo tribunal será estrictamente un tribunal constitucional. Dejar que solamente resuelva los asuntos más relevantes que deban tener los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ya sea que funcione en pleno, ya sea que funcione en cualquiera de sus dos salas, y que solamente resuelvan controversias constitucionales, como lo ha venido haciendo a partir del año de 1995, las acciones de inconstitucionalidad, los recursos de revisión de amparos directos, que obviamente con la reforma se le otorga mayor discrecionalidad a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que no toda revisión llegue a su cancha, solamente aquellos que tengan un interés relevante por dos cuestiones importantes: violaciones directas a la Constitución, que es precisamente la materia constitucional, y por violaciones a los derechos humanos. Déjame comentarte un cuestionamiento. ¿Por qué un servidor puede estar en esta mesa hablando de las reformas al Poder Judicial de la Federación y no un ministro, no un magistrado, sin demeritar obviamente el papel tan importante que tienen ellos? Como lo mencionaba en mi presentación, soy servidor público federal, fiscal en este momento, soy catedrático, pero también soy un ciudadano de a pie, una persona que necesita no solamente conocer de su profesión, es una obligación ineludible que cualquier persona que se encuentre en este país
conozca el texto constitucional, porque impacta. No solamente impacta para saber quiénes nos gobiernan, cuáles son sus atribuciones, hasta dónde puede llegar el ámbito de actuación de una autoridad, sino porque también en nuestro texto constitucional se reconocen derechos fundamentales, derechos que tienen que ser respetados, garantizados, incluso reparados por las autoridades de cualquier nivel de competencia. Y como servidor público, tengo la obligación de conocer mi texto constitucional, no solo para establecer mi tramo de actuación como autoridad, sino para reconocer los derechos humanos que tienen las personas cuando son ciudadanas, cuando son víctimas, cuando son detenidas. Y creo que los estudiantes, tu público que nos está escuchando, debe reconocer que esta reforma va a impactar socialmente. Quizás no a corto plazo, vamos a ver sus efectos a mediano y a largo plazo, teniendo un poder judicial de la Federación no solamente más cercano a la gente, sino con la gente mejor preparada y dándole la oportunidad a jóvenes que ingresen al Poder Judicial de la Federación. Creo que eso es lo más importante. Obviamente, reconocer que hay cambios significativos en donde vamos a dejar de lado la decisión unilateral, que esa era la composición de los unitarios de circuito, para que los colegiados de apelación sustituyan la competencia y la función del unitario con órganos colegiados compuestos por 3 magistrados, en donde se dé el debate, el proceso deliberativo y exista mayor certeza en las resoluciones que adopten estos órganos colegiados. Por otro lado, los plenos regionales, en donde obviamente la intención es despresurizar el trabajo de la Suprema Corte para darle ese rol de Tribunal Constitucional y dejar que estos plenos regionales resuelvan ahora lo que se denomina contradicción de criterios y conflictos competenciales entre los propios órganos del Poder Judicial de la Federación. Ahí fíjate, maestro, te interrumpo rapidísimo porque quería regresar a ese punto. Atinadamente lo comentas. Nos quedan aproximadamente unos 5 minutos antes de irnos al corte de este primer bloque. Pero quería comentarte que nos puedas explicar en qué consiste entonces sí los plenos regionales, porque sí es algo novedoso y por supuesto, en qué consiste propiamente el Tribunal Colegiado de Apelación, porque o simple y sencillamente nada más es la terminología, porque uno entiende que el tribunal colegiado lo conforman 3 ministros y ahí es donde se discute propiamente el asunto para darle un primer fin. Es decir, ningún juicio puede tener más de 3 instancias. Y estaríamos hablando de una sentencia en primera instancia, local o federal, correcto, una segunda instancia cuando interponemos el amparo. Y aquí, dicho sea de paso, juegas un papel importante porque tenemos al quejoso, por supuesto, quien presenta la afectación, tenemos a la autoridad responsable, a quien le estamos reclamando ese acto de molestia constitucional. Puede o no existir un tercero interesado, pero siempre tendremos la figura del Ministerio Público, que también es parte de esta situación. Entonces, me gustaría regresar en esos 2 puntos, si me puedes ayudar, en qué consiste los plenos regionales que empezabas a desmenuzar, para que nos puedas explicar cuáles son los tribunales colegiados de apelación. Y, maestro, si no tienes inconveniente, a lo mejor que ahorita que nos comente los plenos regionales, para regresar después de la pausa con qué son los tribunales colegiados de apelación. ¿Te parece bien? Muy bien, Gerardo. Perfecto. Adelante, maestro. Me ibas a comentar de los plenos regionales. Plenos regionales. La reforma establece que además de la Suprema Corte del Tribunal Electoral, en la siguiente jerarquía están los tribunales colegiados, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales colegiados de apelación. Pero, retomando la composición judicial en que se ha dividido a la República Mexicana, subsisten los 32 circuitos. Sabemos que es una forma en que se organiza el país para efectos de la impartición de justicia a nivel federal. Y los circuitos que en su primera instancia corresponden, el primer circuito a la Ciudad de México, el segundo circuito al Estado de México, etcétera, pues tienen que estar agrupados por regiones, es decir, que determinado número de circuitos, que eso lo tendrá que establecer y fijar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que tiene 180 días el Congreso de la Unión a partir de que se publica la reforma, que fue el 11 de marzo, para darnos esta nueva Ley Orgánica y establecer cómo se compondrán estos plenos regionales. El pleno regional es la reunión de los magistrados que conforman ciertos circuitos. Por decir algo, si son 32 circuitos que corresponden a 32 entidades federativas,
pudiéramos tener 6, 8, 12 plenos regionales, y en esos plenos regionales que se compondrán por magistrados federales que resolverán en forma colegiada dos cuestiones importantes. Primeramente, contradicción de criterios como forma de establecer jurisprudencia, pero también resolver cuestiones competenciales entre los órganos jurisdiccionales de los circuitos que integran cada región. Un ejemplo, si el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Morelos, el Estado de Tlaxcala, el Estado de Puebla conformaran una región, en esa región se establecerán cierto número de plenos regionales y solamente esos plenos regionales tendrán competencia para resolver la problemática de esos circuitos que integran esa región, la región número 1, por decir algo. Esto es que entonces no solamente tendremos una Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional con su propia competencia, tendremos un tribunal electoral que resolverá las cuestiones estrictamente electorales, pero también, antes de hablar de los colegiados de circuito que subsisten y de los tribunales colegiados de apelación, de los cuales hablaremos después de la pausa, tenemos estos plenos que son importantes. Dejar a la Suprema Corte de Justicia con los temas más importantes, los temas constitucionales y de derechos humanos, y esa competencia que tenía para resolver cuestiones sobre contradicción de tesis, que ahora ya no se denomina así, de acuerdo a la reforma, es contradicción de criterios, porque la tesis es la publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Lo que contiene cada tesis es un criterio que deviene de la discusión, de lo que prevé la sentencia de amparo. Entonces, lo que tiene que estudiarse es qué criterio contiene cada sentencia para tratar de evitar posible contradicción y aplicaciones que puedan generar incertidumbre, inseguridad jurídica para los justiciables. La idea es que estos plenos regionales puedan resolver lo que antes hacía la Suprema Corte, despresurizar el trabajo y dotarle a nuestro máximo tribunal el papel fundamental, resolver los temas jurídicos más trascendentales y más importantes para la nación mexicana. Bien, muy correcto. Maestro, creo que nos queda más claro cómo se van a empezar a dividir estos plenos regionales y, por supuesto, el objetivo, yo creo que el objetivo fundamental va a ser, pues sí, sensibilizar y, por supuesto, que los derechos humanos o las garantías, pues sí, derechos humanos, sean verdaderamente pues un acto jurídico, una norma que cualquier ciudadano, o más bien que los ciudadanos se sientan vulnerados ante cuestiones, o más bien que se reconozcan sus derechos constitucionales o tratados internacionales. Bueno, vamos a la pausa de este primer bloque. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y si usted nos viene siguiendo ya a lo largo de esta media hora, le comento que estamos hablando de la reforma constitucional del Poder Judicial Federal y nos hace favor de acompañar el maestro Norberto Valladares. Dejamos por ahí un par de preguntas. Bueno, una pregunta para poder regresar en este momento, que nos explicara entonces en qué consisten los tribunales colegiados de apelación. Maestro Norberto, adelante, por favor. Claro que sí, Gerardo. Efectivamente, con la reforma constitucional del 11 de marzo de este año de 2021, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, se sustituye tanto en el nombre, en la denominación, tal cual viene en el artículo 94 constitucional, como además en la integración del propio órgano jurisdiccional, el Tribunal Unitario. Es decir, ya no tenemos con esta reforma tribunales unitarios, tenemos tribunales colegiados de apelación. Y esto significa una cuestión técnico-jurídica muy importante. El nombre nos dice todo. Además de que estará integrado por 3 magistrados federales, como lo son los colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación constituyen la segunda instancia en los procesos jurisdiccionales federales. Si revisamos la competencia, las atribuciones actuales de los tribunales unitarios, es decir, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, subsisten esas atribuciones, es decir, conocer el recurso de apelación, denegada apelación
y conflictos competenciales que tienen que resolver y algunos otros asuntos que le encomienda la propia ley orgánica a estos tribunales. Entonces, ¿cuál es el cambio? La denominación, la composición, pero se mantienen las atribuciones tanto constitucionales como las atribuciones legales. Y déjame decirte que en la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que el constituyente legislativo, es decir, nuestro Congreso de la Unión, tendrá 180 días para elaborar esta nueva ley. Y bueno, atendiendo a esta denominación, pues se establece, se anticipa que los procesos, las resoluciones ya no serán de manera unilateral. Habrá un proceso deliberativo en donde se tendrá que razonar, justificar, evidentemente argumentar los votos de los magistrados para que por mayoría se tomen o se adopten resoluciones que pongan fin a la segunda instancia a nivel federal y dar pie a la última, que es el amparo directo. Esto en cuanto a los tribunales colegiados de apelación. Fíjate que yo le veo una gran ventaja, estimado maestro, porque de alguna manera, como atinadamente lo comentabas en un principio, la idea es empezar a generar un filtro, pero no por desecharlo, sino generar un filtro para que se resuelvan estos asuntos aquí y sean los menos los que lleguen a la Suprema Corte. Y por supuesto, ya no tener el tribunal unitario, sino ahora conformar un tribunal de apelación donde 3 magistrados van a resolver el asunto, pues se hace, me parece a mí, que una discusión más rica desde el punto de vista jurídico, que puede dar incluso a tener más y crear más jurisprudencia, más opiniones o más criterios jurisprudenciales que pueden ayudarnos a resolver más asuntos, maestro. Claro que sí, así es, efectivamente. Es ser un filtro. Y como lo decía yo anteriormente, minutos antes, que a la Suprema Corte de Justicia lleguen los asuntos en su última instancia, es decir, amparos directos en revisión, con esta facultad discrecional en donde la Suprema Corte determinará cuáles son los asuntos que requieren su intervención, asuntos relevantes en donde subsista el problema de la constitucionalidad. No es un órgano que revise legalidad. Eso es muy importante que nuestros escuchas, nuestros televidentes, el público que está participando y que puede estar escuchando lo que estamos comentando, sepa que a la Suprema Corte no vamos a ir a resolver cuestiones de mera legalidad. A la Suprema Corte llegarán aquellos asuntos en donde se encuentre una violación directa a la Constitución o un tema relacionado con derechos humanos, o bien que respecto de las instancias inferiores no haya sido resuelto en forma definitiva el problema de la constitucionalidad. Por eso se dice que la Suprema Corte de Justicia se erige en el Tribunal Constitucional por antonomasia, por excelencia. Será la última instancia en sede nacional, reconociendo que también formamos parte de un sistema interamericano de derechos humanos y relacionado con ese tema tenemos los procedimientos que reconocen los instrumentos internacionales. Sí, es correcto. Ahí el 133 constitucional que le da la importancia a los tratados internacionales. Licenciada Laura Méndez, adelante. Gracias. Y también por aquí nos hacen llegar algunas preguntas. Estoy entretenida en el teléfono porque nos están haciendo llegar algunos comentarios, principalmente colegas de nosotros, y nos preguntan, bueno, de hecho, nos hacen comentarios en el sentido de que esta reforma pues verdaderamente va a cambiar, aparte de la organización del Poder Judicial Federal, por supuesto, también a lo mejor la tramitación de los juicios de amparo y otro tipo de juicios que se llevan a cabo ante las instancias federales, lo cual es importante, pues porque vamos a tener que actualizarnos en este sentido. Y también que nos comente, si nos pudiera decir, maestro, con relación a los ministros, es decir, a lo que nos está platicando, los ministros, digamos que son el cargo o el puesto de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial Federal. Nos gustaría que nos comentara si esta reforma prevé alguna modificación con respecto a los requisitos para ser ministro, la duración de los ministros o incluso la forma en que son designadas. Que nos comentara cómo es al día de, hasta antes de la reforma, y cómo es que lo prevé la reforma constitucional. Así es. Muchas gracias, licenciada Laura, por formular esta pregunta que es muy importante aclarar a nuestro público televidente y telescucha. El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no sufrió reforma o adición alguna. ¿Y por qué hablo del artículo 95?
porque precisamente en este artículo se establecen los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, es decir, que sea ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años, poseer el día de la designación una antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, etcétera. Es decir, no se modifican los requisitos. Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se mantienen los que se encuentran previamente a la reforma, previstos en el artículo 95. Ahora, el proceso también se mantiene igual, el proceso de designación. Ese proceso está establecido en el artículo 96 y ninguno de estos artículos, el que ya comenté, que es el 95 y el 96, sufrieron reforma en el decreto por el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará el ministro que deba cubrir la vacante. Es decir, se mantiene el mismo procedimiento de designación. Se mantiene intacto entonces el artículo 96 y el artículo 95. Lo que sí tenemos que contemplar es las modificaciones a la designación e incorporación. Hay cambios relevantes en la reforma constitucional, que los jueces puedan ser ratificados por primera vez una vez que cumplan su encargo de 6 años, y una vez que sean ratificados ya no se va a requerir que haya este procedimiento de ratificación. Solamente podrán ser separados por procedimientos que establezcan los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura y obviamente tomar en cuenta lo que dispone la Constitución Política en cuanto al tema de responsabilidades de los servidores públicos y servidoras públicas de este país y obviamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas por faltas graves en materia administrativa o aquellas situaciones que motiven que los consejos de conflictos laborales que integren el propio Poder Judicial de la Federación como órgano interno que resuelva cuestiones laborales dé lugar a procedimientos de separación. Hay cierta inamovilidad, cierta estabilidad laboral para las juezas y los jueces, solamente por faltas graves. Y obviamente lo que ya habíamos comentado, la forma de ingreso. Si bien la exposición de motivos no plantea que puedan darse concursos de oposición abiertos para ser jueza y juez, no lo deja muy en claro, sí establece que la categoría mínima a la cual puede acceder un joven universitario que ya cuente con título y con cédula y que cumpla con los requisitos de la ley de carrera judicial, pues sea la de oficial judicial, y una vez que tenga esta categoría, este puesto, pueda ascender, aspirar a otras plazas superiores, siguiendo el escalafón, siguiendo la estructura jerárquica de la propia carrera judicial que vendrá señalada y precisada en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Oye, un tema, perdón, licenciado Lorenzo. Sí, maestro, me parece que esto que está comentando en términos generales es una reforma bastante importante y además bastante necesaria, que a mi consideración debería permear también a los poderes judiciales de cada uno de los estados de la República, en general, el Poder Judicial, porque yo considero que la forma en la que deben de elegirse o en la que deben de ocuparse estos cargos públicos, los servidores públicos que se desempeñan dentro del Poder Judicial, deben de ser por medio de la carrera judicial, por medio de concursos de oposición, a través de los cuales pues, los servidores públicos demuestren su experiencia, demuestren su conocimiento, demuestren su compromiso, también su permanencia dentro del Poder Judicial, porque de alguna manera es también una forma de garantizar criterios o formas de trabajo imparciales, en las cuales, pues, en lugar de ser elegidos o de seguir un escalafón con base en méritos políticos o de otra naturaleza, pues yo creo que lo más importante aquí es que la carrera judicial sea precisamente el punto medular sobre el cual se sienten las bases para la elección de los servidores públicos,
tanto a nivel federal, como es el caso de la reforma bastante necesaria, como por supuesto a nivel local. Y también, bueno, antes de continuar con el tema concretamente, nos hacen llegar una pregunta con relación a su cargo, maestro, como Ministerio Público Federal dentro de estos procesos judiciales. ¿Cuáles son sus funciones? ¿De qué manera interviene dentro de estos, bueno, de manera obviamente muy breve, pero de cuál es su función dentro de los juicios de orden federal? Muy bien, pues fíjense, Laura, Gerardo, que la intervención de su servidor es precisamente la que confiere la Constitución en el artículo 21 y en el artículo 102, apartado A. Es decir, el 21 se refiere a la investigación de los delitos no solamente en el ámbito federal, sino la investigación de los delitos en el ámbito local. Que bueno, la competencia de su servidor efectivamente es investigación de los delitos en el ámbito federal y obviamente buscar el ejercicio de la acción penal ante los tribunales competentes, que precisamente es el motivo por el cual pues me encuentro aquí tratando de platicar, de dilucidar este tema tan importante, porque el ejercicio de la acción penal a nivel federal que llevamos a cabo los ministerios públicos de la Federación, la llevamos precisamente ante tribunales federales, ante jueces de distrito que conforman los centros de justicia penal federal, tratándose de la investigación de los delitos federales que están previstos pues, en el Código Penal Federal y en diversas leyes especiales que contemplan tipos penales federales. Y obviamente buscar, si una vez que se ejercita la acción penal, pues las etapas del procedimiento penal conforme a la ley secundaria procesal única, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, buscando una sentencia condenatoria, si esa fue la teoría del caso del Ministerio Público. Y bueno, no solamente eso, lo que ya anticipaba también Gerardo, en la segunda instancia, pues buscar si la sentencia no fue a favor de la Federación, no es una sentencia condenatoria, promover el recurso de apelación precisamente ante el órgano que ahora se encuentra señalado en la reforma constitucional, que será el Tribunal Colegiado de Apelación. Y bueno, el Ministerio Público ya no tendrá por qué promover el amparo directo porque no está dentro de sus funciones, pero en caso de que la persona procesada, sentenciada, buscara modificar por cuestiones de constitucionalidad la sentencia de la apelación, pues tendría que promover ante el propio órgano que emitió la sentencia de apelación para que se pueda sustanciar ante el colegiado de circuito en materia penal. Y el Ministerio Público tendrá que estar en espera de cuál es la sentencia del tribunal colegiado. Es decir, la participación de un Ministerio Público en las instancias federales, pues es desde el inicio hasta que se puede ejecutar y poner fin al contenido de dicha sentencia. Esa sería mi función. Soy el que conduce la investigación penal en delitos federales, específicamente en temas de delincuencia organizada y algunos delitos que prevé la ley de la materia, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Correcto. Maestro, pues sin duda un tema por demás importante, saber que el juicio de amparo es el principal instrumento que tenemos de defensa de derechos humanos contra cualquier acto de autoridad ante un sistema jurídico o que incluso, así como normas que vulneren derechos humanos y que estos están reconocidos, por supuesto, en la Constitución y tratados internacionales, pues por demás, importantísimo el amparo. Y fíjate la relevancia, nada más rapidísimo recapitulo lo que comentabas del artículo 95, que no sufre modificación, en lo que tiene que ver a cómo se designa un ministro de la Suprema Corte y nada más dejarlo como breviario cultural, maestro, como una aportación en donde, fíjate, para ser presidente de la República, para ser legislador, dígase diputado o senador, no te piden un grado de instrucción. Es decir, ni siquiera te piden que sepas leer o escribir, ¿correcto? No así para pertenecer al Poder Judicial Federal, porque sí te piden como mínimo la licenciatura en Derecho. Entonces, de ahí la importancia que reviste que, pues en manos del órgano jurisdiccional, en manos de un juez, es a quien nos dirigimos para tratar los asuntos de gran impacto social y no se diga en tratándose de patrimonio, libertad, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Maestro, algo que quieras agregar en 3 minutitos para poder cerrar el programa. Claro que sí, Gerardo. Pues obviamente no nos dio tiempo para analizar por completo esta reforma constitucional integral. Creo que es un avance. Hay cuestiones que todavía falta
modificar, actualizar en el texto constitucional lo que ustedes comentaban, porque pues prácticamente la composición de la Suprema Corte permanece igual, funcionando en pleno, en salas, con un ministro presidente. Y un tema importante, la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia establezca precedentes judiciales. Ya no tiene la obligación de seguir con la reiteración de tesis, es decir, 5 sentencias en un mismo sentido, no interrumpidas por otra en contrario, se desecha por completo para la Suprema Corte funcionando en pleno o en salas. Con un solo asunto que revista relevancia y que obviamente sea necesario que la Suprema Corte intervenga para su resolución, bastará para que sea obligatorio y vinculatorio para todos los órganos jurisdiccionales federales de rango inferior y obviamente para los tribunales militares, para los tribunales de las entidades federativas. Es decir, se establece y se incorpora esta forma como fuente del derecho para los que están en los primeros años de la carrera, pues ahora van a encontrar que no solamente tienen a la ley, al reglamento, al tratado internacional, los principios o la doctrina, que además de la jurisprudencia van a encontrar el precedente judicial, en donde lo que sea una razón que justifique la decisión contenida en la decisión de la sentencia, bastará para hacerlo obligatorio como una norma jurídica más. Esto es muy importante mencionar. Sí, por supuesto. Fíjate que ya no nos dio tiempo, maestro, sí necesitamos no sé, como que otra hora más para luego poder compactar, maestro, porque se nos pasó incluso el tiempo en lo que tiene que ver, Laurita, un tema de moda ahorita, lo que tiene que ver los amparos que están interponiendo por la reforma constitucional, por la reforma energética, y que incluso todo periódico, internet, cualquier medio de comunicación dice, es que le otorgaron el amparo. Y no, o sea, no otorgaron el amparo, dieron una suspensión, pero eso apenas va a empezar. Y fíjate lo fabuloso de esta reforma, es que incluso con esta resolución, sin tener necesidad de llegar a los 5 asuntos, etcétera, etcétera, con una sola resolución podemos generar ahí pues jurisprudencia, ¿no? Entonces, fabulosísimo. Maestro, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por haber aceptado la invitación y espero que no sea la primera ni la última vez, y aquí lo hacemos todavía público, para que en la siguiente ocasión pues podamos hablar de lo que es la delincuencia organizada, correcto, lo que son los delitos que tú manejas, que son de alto impacto, y por supuesto pues tenemos un catálogo propio de delincuencia organizada, pues que lo podamos desmenuzar y comentar aquí en este espacio de Hablemos Derecho. Maestro, te mando un fuerte abrazo a la distancia y muchas gracias. Licenciada Laura Méndez, si podemos despedir. Sí, con mucho gusto. Bueno, también, además de agradecer a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy a la distancia, también queremos agradecer muchísimo a las personas que están detrás de cámaras y gracias a quienes la transmisión de este programa es posible. Les agradecemos mucho a Gipsani Villagómez, a Denis Sánchez, a Dania Mendoza y a nuestra querida productora Edith Segura. Muchas gracias a todos y a usted también por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta el jueves. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.